es su trono y la tierra el estrado donde Él posa sus pies. Qué maravilloso, ¿verdad? Bien, vamos a orar para pasar a leer su palabra. Lo invito a orar, mis hermanos. Padre Santo, bendito Dios, en esta hora, Padre bendito. Bendito Dios, vamos a leer su palabra, Dios mío. Le pido, Padre Santo, que usted guíe mis labios, mi mente, mi corazón para exhortar su palabra. Que no sea yo, Señor, hablando palabras vanas, carnales, Señor, sino que sea usted, Padre, hablando a través de mis labios, Padre. Amado Dios, porque aquí sus hijos han venido por palabra suya, Padre. Tienen hambre y sed de su palabra, Padre. Oh Padre bendito, sácielos usted, Padre, de este alimento espiritual. Bendito Dios, todo lo dejamos en sus manos de amor, de misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, nos corresponde hoy de leer Mateo 13, del 53 al 58. Amén. ¿Si lo han encontrado? Bien, le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Bien, anteriormente tenemos que Jesús estaba sentado junto al mar de Galilea, entregando enseñanzas allí. Llegaba mucha gente allí se agolpaba, muchos llegaban a aquel lugar en busca de sanidad y en busca de oír la palabra de Dios, de oírle a Él hablar. Era tanto así la multitud de gente que se juntaba en cada lugar donde Él iba. Y allí junto al mar de Galilea, Él se subía en una barquita y desde allí le predicaba la palabra, para que el viento llevara aún más fuerte la palabra, ¿verdad? El viento, y se encargara de ser como el parlante especial. Y dice su palabra, bueno, había mucha gente allí, había muchas multitudes que seguían al maestro. Donde quiera que fuera, bueno, ahí lo seguían. Lo seguían para que les hablara y para obtener las sanidades. Dice que habiendo terminado estas parábolas, Jesús dejó las costas de Galilea. A Galilea se le llamaba Galilea de los Gentiles. ¿Por qué se le llamaba así? Porque era una mezcla de cananeos e israelitas, que se le llamaba así, ya que los israelitas no habían podido desalojar del todo a los cananeos de allí.
Por lo tanto, eso fue la repartición de las tierras a las tribus de Israel, ¿ya? Estas tierras pertenecían a Neftalí, Aser, Zabulón e Isaacar. Pero ellos no fueron capaces de sacar a todos los cananeos de allí, de aquel lugar. Y a causa de la mezcla que había gentil y judía, Galilea era una región despreciada por los judíos de Jerusalén, porque había mezcla allí, judíos y gentiles, cananeos, judíos. A Nicodemo se le dice: de Galilea nunca se ha levantado profeta, para señalar que era imposible que de allí viniera el Cristo. Pero si habían salido profetas de Galilea como Jonás, que era de Gat-Efer, y la mayoría de los apóstoles eran de Galilea. Jesús dejó las costas de Galilea y se dirigió a su tierra natal, Nazaret. Después de estar con tanta gente allí, que eran, ¿cómo decir?, como mestizos, entre judíos, cananeos, pero ellos creían en él y por eso lo oían. Pero antes de llegar a su tierra de Nazaret, pasó por la región de los Gadarenos, donde allí sanó a 2 endemoniados. Así de grande es el poder de Dios, cuán grande es el poder de Él, que Él sana a los endemoniados, libera a los cautivos, transforma vidas, corta cadena, corta atadura. Y todos ellos creían ya. Cuando Jesús cruzó el mar de Galilea, llegó a Capernaum y desde allí viajó a Nazaret, a su tierra donde se había criado, la tierra de su infancia. Al enseñar en la sinagoga de ellos, todos se quedaban asombrados ante su sabiduría y ante los milagros que se les contaba que hacía Jesús. Entonces ellos decían, pero que solo se trataba del hijo del carpintero. Los habitantes del pueblo conocían a su familia y lo habían visto crecer allí. Oye, pero ese no es el hijo del carpintero. ¿Y de dónde saca todas esas cosas, esa sabiduría, todo lo que dice y esas sanidades que dicen que hace? Pero ese no es el hijo del carpintero. Su madre es María, que vive aquí. Sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas. Y sus hermanas vivían aún allí, en Nazaret. Si es el hijo del carpintero, o sea, nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? ¿Cómo podía un joven ahí de su propia población hacer o decir cosas por las que había llegado a ser tan conocido? O sea, los vecinos allí habían visto crecer a Jesús, lo conocían a su padre, su madre, sus hermanos, sus hermanas, lo conocían y cómo es que ahora hablaba todas esas cosas. Y esto lo descolocaba, o sea, no podían entender. Estaban ellos demasiado cerca de la situación como para comprender, para entender. Y no oían el mensaje porque solamente veían al hombre. Veían al hombre, pero no oían el mensaje. Y Jesús los desafiaba con verdades espirituales que no podían aceptar. No prestaron atención al mensaje eterno porque no podían ver más allá del hombre y encontraron más fácil aferrarse a su ignorancia que reconocer la verdad. Prefirieron no aceptarlo, no recibirle,
Le rechazaron. No se daban cuenta que Él era el Mesías. A pesar de todos los milagros que hacía, lo rechazaban, ¿no? Ellos esperaban un Mesías, seguramente un rey, ¿verdad? Con vestiduras reales, con un ejército que llegara ahí, que liberara a Israel de la esclavitud de Roma. Pero a Él no le reconocían. Estaba con ellos el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de los cielos y la tierra, de todo lo que existe, de todo lo que es, estaba con ellos y no le reconocían. No se daban cuenta quién era Él. Bueno, y también Jesús no fue el único profeta que fue rechazado por su propio pueblo. Jeremías también experimentó este rechazo de su propio pueblo y su familia. La incredulidad deja a la gente ciega de la verdad. La incredulidad. ¿Cuántos habemos aquí? Porque hemos tenido un encuentro con Él, porque Él nos ha sanado, ha hecho sanidad en nuestra vida y ha hecho grandes cosas, ha hecho Dios en nuestras vidas. Por eso estamos aquí. Dios ha hecho cambios, sanidad. Si yo existo, si yo estoy hablando aquí, es por la grandeza de Dios, nada más. O si no, hace muchos años que estaría bajo tierra, unos 28 años que estaría bajo tierra ya. Pero si ustedes me ven hoy día, me conocen, es por la voluntad de Dios. Si hoy día estoy aquí hablando, predicando, es por la voluntad de Dios. Si tienen un pastor, es por la voluntad de Dios, por las obras que Dios hizo en él. Si mi esposo vive, es por la voluntad de Dios. Si Dios me dio hijos, es por la voluntad de Dios, por su poder. Y todo lo que Dios ha hecho en mi vida es por la voluntad de Él. Y también en la vida de cada uno de ustedes, porque Dios llama de diferentes maneras. Aquí este pueblo no creía, pero hoy en día todos creen. Cuando fuimos se hizo esa predicación en la Poza y se entregaron tratados, todos recibieron el tratado y los leían con entusiasmo. ¿Todos creían? ¿O muchos hicieron el quite y no recibieron? A veces cuando se predica, se le habla a la gente, dicen, no, yo no tengo tiempo para esas cosas. No tengo tiempo. Como que esto es para la gente que le sobra el tiempo. Lo que estamos aquí es porque nos sobra el tiempo, y no es así, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos a dónde vamos. Si somos fieles a Él, sabemos muy bien a dónde vamos, porque Dios nos ha mostrado el camino, la verdad y la vida, y sabemos dónde vamos a llegar. La incredulidad ciega a la gente a toda verdad, le roba esa esperanza. Estas personas no veían al Mesías y rehusaron creer que Él era el Cristo. Y Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de su incredulidad. No hizo muchos milagros no porque Él no pudiera hacerlos, si Él es Dios todopoderoso, Él todo lo puede hacer, sino, y además que el enemigo no lo iba a callar, no iba a ser una traba. No hizo sino por la incredulidad de ellos, porque ellos no creían. Jesús se fue de ahí nada más. No hizo los milagros. Por no creer, no vieron los milagros
y no fueron sanos. La incredulidad fue un gran obstáculo para la obra del Salvador en Nazaret. Allí solo sanó unos pocos enfermos y no se trataba de que no pudiera hacerlo, porque la maldad no puede refrenar el poder de Dios. Tenemos, mis hermanos, que la incredulidad es el pecado más destructivo de todos los pecados, porque el que no cree en Dios, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a ir el incrédulo? ¿Dónde va a ir el ateo? ¿Dónde va a ir aquel que piensa que el dinero lo es todo? Que el que tiene dinero puede avanzar en la vida, lo puede tener todo. ¿Dónde va a ir? Muchos no quieren creer en Dios. No quieren porque están cómodos en su hogar, lo tienen todo. Creen en la fuerza del dinero, el poder del dinero, creen en la ciencia. Vaya usted a conversar con una persona que tenga bastante educación. No creen. Le saca la teoría del Big Bang, ¿cómo se llama? De que se extinguieron los dinosaurios, de que un meteorito chocó con la Tierra, en fin, sacan cualquier cosa, pero no quieren creer. No quieren creer. Muchos dicen que la Biblia es un libro antiguo, para la gente antigua, y que no es para estos tiempos. Es el enemigo que le pone todas esas cosas en la mente. Un libro antiguo que la iglesia como institución sacó para tener a las personas como presionadas. Eso es lo que piensan muchos. Otros también piensan que el evangelio es para la gente mala, que los malos son los que hay que traerlos para que, como quien dice, para enderezar sus vidas. Pero no se están dando cuenta que van derecho a la perdición. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, si no creemos en Él. Es imposible agradarle. Debemos de saber que Él existe, que Él tiene el poder para hacer todas las cosas. O algunos piensan que la Biblia es una leyenda o como un cuento para niños. Una leyenda, palabras suaves, palabras hermosas, dóciles, que suavizan el oído. Pero no quieren entender. Muchos no entienden. Aún estando en los caminos de Dios, aun siendo conocedores de la palabra, muchos se extravían. Hay muchos que se extravían y todo queda como en el pasado. A veces cuando se les predica dicen, sí, antes yo iba a la iglesia, no sé cuántos años atrás, sí iba, o Dios me usaba lindo, iba. Ya, y ahora, ¿por qué se apartó de Dios? ¿Por qué se alejó de Él? O quizás no soportó las pruebas. Usted sabe que todo cristiano tiene que ser probado, acrisolado, así como el oro en el crisol. Y muchos no soportan el apretoncito que da Dios. No lo soportan y prefieren retroceder. En vez de avanzar, retroceden. Todas las personas, mis hermanos, tenemos un libre albedrío. Es el creer o no creer. Nosotros vemos qué es lo que nos conviene. Si creemos en Él y vamos a tener una vida eterna con Él,
Dice que Él se fue a preparar moradas para sus hijos al cielo. Y Él los está esperando. A los que verdaderamente creen en Él. A los que verdaderamente son obedientes. Porque muchos dicen que creen, pero a la hora de obedecer su palabra, hacen lo contrario. Al momento de obedecer, prefiere las cosas del mundo. Y el enemigo le pone cosas hermosas, cosas más fáciles para hacer o seguir. Nosotros tenemos un libre albedrío. Jesús cuando estuvo allí y no creían en Él, les dice que la reina del sur vino a conocer a Salomón, porque no podía creer lo que le contaban de tanta sabiduría. Y he aquí, le dice, mucho más grande que Salomón, mucho más poderoso que Salomón estaba con ellos, y no le creyeron a Jesús. No creyeron en Él. Y yo creo que hasta estos tiempos aún muchos no creen en aquel lugar. Y en toda la tierra, porque son poquitos, son de toda la tierra, es un puñadito nada más que se salva, que son los que creen y hacen la voluntad de Él. Como le decía, tenemos un libre albedrío. En Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Nosotros los que estamos aquí hemos escogido la vida y seguiremos luchando hasta el fin. Hasta el último minuto de nuestra vida tenemos que estar firmes. Venga lo que venga, pase lo que pase, nunca reniegue contra Dios, nunca, porque Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Muchas veces cuando suceden cosas decimos, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿O por qué a mí? Pero no conocemos el propósito de Dios, lo que viene más adelante. Debemos ser fieles a Él y elegir la vida eterna, elegir la bendición. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, que esta palabra quede grabada en cada corazón. Que Dios nos ayude cada día para ser hijos fieles, hijas e hijos fieles a Él. De nunca apartarnos. Porque el que sigue, el que persevera, tiene la bendición, tiene el galardón. Pero el que mira hacia atrás no tiene la bendición. El que mira todo lo que dejó hacia atrás se va a convertir en una estatua de sal, como la esposa de Lot. Va a quedar ahí impávido, va a quedar ahí sin poder reaccionar, va a quedar ahí muerto. El que mira hacia atrás muere. Hay que caminar siempre hacia adelante, hacia el perfecto, hacia el soberano, hacia Dios, porque para eso vino Cristo, a mostrarnos el camino, la verdad y la vida, que es Él, solamente Él. No, aquí no hay ningún otro cuento, ninguna otra, nada más. Hay muchos caminos, dicen. Hay muchos caminos que llevan a Roma, dicen algunos. Hay muchos caminos, pero aquí el camino para Dios es uno solo y se llama Jesucristo. Es uno solo. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y creamos siempre en Él. Nunca le rechacemos. Se me queda algo en el tintero. Nunca le rechacemos, porque ¿sabe usted cuándo le rechazamos? Cuando negamos su palabra, cuando no hacemos su voluntad,
Cuando a veces cuando son muchos, van a un lugar donde no son cristianos y les da vergüenza decir que son cristianos. Les da vergüenza. ¿Cómo se van a avergonzar si nosotros nos avergonzamos de Él aquí en la tierra? Él se va a avergonzar de nosotros cuando lleguemos arriba. En todo lugar uno debe decir, si le preguntan, por supuesto no andar con un letrero, ¿verdad? Si le preguntan, sí, soy cristiano, soy hijo del Rey. Soy hijo del Rey, somos hijas del Rey, somos hijas de Dios. Y nunca hacer lo contrario a su palabra, porque si no, Él le estaríamos rechazando. Que Dios nos bendiga y nos ayude cada día para hacer su voluntad, mis hermanos. Y aquí su palabra. Oremos. Lo invito a orar, mis hermanos. Padre Santo, bendito Dios, en esta hora, Padre, su palabra fue leída, exhortada, Padre. Le pido que quede, Señor, en cada corazón, Señor Jesús. Amado Dios, guíenos cada día, Señor, y que con su ayuda seamos hijos obedientes a su palabra, Padre. Que obedezcamos a su palabra, Padre Santo. Que nunca le rechacemos haciendo lo contrario de su palabra, Padre. Amado Dios, sea siempre usted la lumbrera, Dios mío, de nuestras vidas, nuestros corazones, Padre. Que podamos ser ejemplo en todo lugar, Padre. En nuestro hogar, donde quiera que vayamos, seamos ejemplo, Padre. Para que muchos vean que somos hijos suyos obedientes, Padre. Ayúdenos, Padre Santo, bendito Dios, a ser cada día mejores, Padre. Ayúdenos cada día, Padre, a ser perseverantes, Dios mío, para que un día podamos llegar a su presencia y estar allí con usted, Padre. Gracias, Padre, por todo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.